Segunda a Corintios, capítulo 3, versículo 18. Si usted lo tiene, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, Segunda a Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Acompáñame a orar unos minutos. Señor, venimos ante ti en esta mañana preciosa que nos has regalado para estar en tu presencia, con el gozo y la alegría de poder compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos asista de tal manera que podamos entregar pan para el que come, pero también semilla para el que siembra. Entendemos y sabemos que tu palabra es suficiente para aclarar toda duda, tu palabra es suficiente para hacer sabio al sencillo, tu palabra es suficiente, Señor, para presentarnos a Cristo y a este crucificado y darnos a entender la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, Señor, en esta hora pedimos que tu gracia nos asista para que las palabras que broten de nuestro corazón no estén tan llenas de la falencia humana, sino que seamos, Señor, fieles a la exposición de lo que tú has revelado, que podamos decir lo mismo que Dios ha dicho, que podamos hacer una interpretación fidedigna del texto bíblico para que nuestros hermanos, nuestras familias sean grandemente bendecidas. Sin esa asistencia tuya, sin esa ayuda tuya, sin esa gracia tuya, Señor, no tendría ningún sentido estar aquí en esta mañana, pero sabemos que tú has prometido estar con nosotros por siempre. Por eso, gracias te damos, Señor, y pedimos que esta palabra bendiga las vidas de nuestros hermanos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Una transformación gloriosa. Hay un dicho muy popular en Chile que suena algo así como, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y obviamente esto es muy real en el mundo material, porque no se puede cambiar la naturaleza interior de una persona a través de un cambio superficial o exterior. Por mucho que nos maquillemos por fuera para parecer más jóvenes, la edad interior dice otra cosa. Por mucho que queramos parecer que somos cristianos por fuera, la naturaleza interior va a decir otra cosa. Pero hay una gran esperanza. Los seres humanos podemos cambiar cuando Dios es el que obra en nosotros. Si me permiten simplificar brevemente lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de este cambio, acerca de esta transformación gloriosa, lo podemos reducir a dos grandes temas, a dos grandes mensajes principales que el Nuevo Testamento nos presenta. El primero de ellos es un mensaje de justificación dirigido al pecador, a los inconversos. Todos nosotros éramos inconversos al momento de nacer y de vivir. Nadie nace salvado, nadie nace justo, nadie nace bueno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Y como David lo decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, lo primero que necesitamos todos es el gran mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa justificación nos coloca en una posición justa ante el Señor. Somos justificados en Cristo, es decir, los atributos de la justicia de Cristo nos son imputados a nosotros cuando recibimos por fe a nuestro Señor Jesucristo, que recibiendo la potestad, como dice Juan, de ser hechos hijos de Dios. Eso es una primera bendición. Entonces allí empieza el cambio, allí empieza esta transformación.
Pero el segundo gran mensaje que vemos en la palabra del Señor y en el Nuevo Testamento es un mensaje de santificación. Y este mensaje va dirigido a los que han sido ya justificados, a los que están en la posición de justos, a los que están en la posición de santos. Como Pablo les escribe a los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por eso este mensaje de la santificación, sin duda alguna, es posibilitado, se hace posible gracias a Jesucristo, pero también exige nuestra participación, nuestros esfuerzos, nuestra perseverancia, nuestra paciencia, nuestra diligencia. Tenemos que estar allí apercibidos, avanzando, apropiándonos de lo que el Señor nos ha entregado para vivir esta nueva vida, esta transformación gloriosa. Por eso es que 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que es el pasaje que estamos considerando en esta mañana, pertenece a la última categoría que he señalado, es decir, lo que tiene que ver con la santificación, y nos muestra tres grandes verdades sobre cómo lograr esta transformación gloriosa. En primer lugar, en este versículo podemos ver el procedimiento para obtener esta transformación gloriosa. El texto bíblico dice que esto se hace a cara descubierta. La transformación gloriosa que Dios realiza en sus hijos requiere una cara descubierta. No podemos ser transformados al mantener el rostro cubierto, el rostro velado. Debemos despojarnos de todas aquellas actitudes que nos impiden ver la verdad y la gloria de Dios revelada en Cristo Jesús. ¿Qué podríamos explicar o decir acerca de esos velos faciales, acerca de esas coberturas, de esos paños que cubren nuestro rostro y no nos dejan ver la gloria de Dios reflejada en Jesucristo? Bueno, hay muchas cosas: preconceptos, prejuicios, sesgos, incredulidad, enemistad con Dios, etcétera. Déjeme ser más específico. Algunos de estos sesgos, de estos velos, son los famosos preconceptos, es decir, ideas equivocadas sobre la Biblia. Hay muchas ideas equivocadas sobre la Biblia. La gente piensa que sabe de la Biblia porque ha escuchado a un predicador, pero no ha leído la Biblia. A veces se enseñan cosas tradicionalmente que nunca han estado en la Biblia o que son una mala interpretación de la palabra del Señor. Esos son los preconceptos. Entonces, muchas veces no avanzamos en esta transformación gloriosa porque nuestros preconceptos, nuestras ideas erradas acerca de la palabra del Señor, obstaculizan este crecimiento. Muy similar a esto son los prejuicios religiosos. Por ejemplo, una idea muy popular es aquella idea que proviene del paganismo, especialmente del gnosticismo, que aproximadamente comenzó a infiltrar el cristianismo en el siglo II de la era cristiana. El gnosticismo decía que todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Suena lindo eso, ¿no? Entonces, llegaban a la conclusión de que como el cuerpo humano es material, por lo tanto es malo, y como Dios es espiritual y Él es bueno, por lo tanto Dios no puede estar en un cuerpo humano. Entonces, el gnosticismo era una clara herejía contraria al cristianismo, porque la gran bendición de la salvación del ser humano se produce cuando el Verbo, es decir, Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, se encarna y toma la condición de un ser humano. Eso para el gnosticismo no podía ocurrir, no puede ser, porque para los gnósticos el cuerpo humano es malo por ser material. Pero Juan
tanto en su evangelio como en sus epístolas, aclara con mucha fuerza y dice: lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Y en su evangelio, Juan dice claramente: el verbo se hizo carne. Jesucristo el Señor es Dios con nosotros, es el gran Emanuel, el Espíritu en carne humana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, notamos que esa idea de que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno es una idea pagana, es un prejuicio religioso que se ha infiltrado en el cristianismo, pero no tiene fundamentos de ningún tipo. Hay también algunos sesgos terribles, como la famosa frase: de nada vale conocer la Biblia de tapa a tapa, dicen algunos. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a ser inútil conocer la Biblia si el propio Señor nos ordena escudriñar, leer, estudiar diligentemente de día y de noche, memorizarla, ponerla en partes importantes de la casa, llevarla en el corazón y aplicarla diariamente a la vida? Cuando las personas repiten esa famosa frase, de nada vale conocer la Biblia tapa tapa, eso lleva a miles a la ignorancia. No le crea a esa gente floja que no le gusta leer ni estudiar la Biblia y se creen tan místicos que a ellos Dios tiene que revelárseles personalmente por ser, no sé, súper algo. Eso es un error, es un prejuicio, es un sesgo, es un absurdo. Hay que estudiar la palabra del Señor, hay que conocerla en profundidad para poder vivirla con la humildad necesaria que el Señor exige en la propia Biblia. De lo contrario, lo que se produce o se cultiva es una arrogancia pseudo espiritual que en realidad no sirve para nada, sino para destruir a esas personas, porque dice la palabra del Señor que hay destrucción cuando ignoramos la palabra del Señor. También la incredulidad. La incredulidad es otro de estos velos que no nos permite estar a rostro descubierto experimentando este proceso de transformación gloriosa. La incredulidad que se instala en el corazón de una persona carnal dice algo así: el que nace chicharra muere cantando. Ese típico dicho chileno se refiere a la duda que se experimenta respecto de que alguien pueda cambiar, de que alguien pueda ser transformado por su propia fuerza. Por supuesto que es imposible. Ninguno de nosotros podemos añadir un codo a nuestra estatura, como dice el Señor. No podemos hacer cambios significativos en nuestra naturaleza con nuestra propia fuerza. Pero cuando Dios obra en la persona, podemos incluso pasar de muerte a vida, podemos pasar de ser perdidos a ser salvados. Y entonces la incredulidad de estas personas no tiene ningún sentido cuando es Dios el que hace los cambios. Pero también hay velos que se producen por amarguras. La amargura es uno de los pecados más terribles porque no nos damos cuenta que es pecado. La amargura se produce en el corazón cuando nos sentimos dañados o nos sentimos heridos y no queremos perdonar. Hay personas incluso con un nivel de arrogancia tan grande que han decidido enojarse con Dios, enemistarse con Dios y dicen: oh, Dios se llevó a mi papito, entonces me enojo con Dios. Imagínense, Dios es el Señor de la vida. Él es el que establece cuándo nacemos y cuándo morimos. No puede alguien simplemente decir: no, yo no estoy de acuerdo con Dios, entonces me voy a enemistar con Él. Esa enemistad absurda puede producir otro velo que no nos permite experimentar la gloriosa transformación que el Señor nos muestra en su palabra. Una vez que tenemos claro estos sesgos, estos prejuicios, estos velos que no nos dejan tener el rostro descubierto para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que todos estos obstáculos brotan de un corazón no regenerado, no salvo, no redimido.
Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Permítame leérselo. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Escuche esto. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Va notando usted cómo esto no se refiere al cuerpo, sino que proviene de algo más profundo, algo que está dentro del corazón, no del corazón físico, sino de algo que está más adentro todavía, algo que está más arraigado. A eso es lo que nosotros le llamamos en la Biblia la carne, la naturaleza pecaminosa, algo que es propio de todos los seres humanos, porque todos hemos pecado. Entonces el cambio no puede ser un cambio exterior, estético, tiene que ser un cambio interior y profundo. Es desde el corazón, desde esa ley pecaminosa interior que surge todos estos malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, el profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 7, se refiere a estas cosas como la cubierta que cubre a todos los pueblos y el velo que se extiende sobre todas las naciones. Note cómo este velo que cubre el rostro, como dice el versículo, es algo que es natural en todas las personas, en todas las naciones. El pecado que mora en nosotros, ese pecado, esa ley del pecado, es lo que no nos permite contemplar claramente a rostro descubierto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero cuando estos velos se eliminan, entonces comienza el proceso de la transformación gloriosa. Por eso dice el texto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mientras los velos permanezcan ahí poniendo una cobertura, no vamos a poder experimentar esta transformación gloriosa, pero cuando estos velos salen, los prejuicios salen, todas estas cuestiones son eliminadas, entonces podemos mirar como en un espejo. ¿Por qué? ¿Por qué como en un espejo? Porque esto tiene que ver con una imagen. Esto tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre. Cuando Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, dice que lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Esa imagen es lo relevante, esa imagen gloriosa es lo que necesitamos ver y necesitamos verla en Cristo para que se vaya produciendo esa identificación en nosotros y poder experimentar la transformación gloriosa. Ahora, el texto dice que esto tiene que ver con contemplar, con mirar. Mirar o contemplar requiere un escrutinio cuidadoso. ¿Qué significa eso? No es simplemente echar una miradita, no, es contemplar, es enfocarse, es concentrar la mirada. Requiere un cuidadoso escrutinio. El Señor Jesucristo habitualmente utiliza esta palabra para centrar la atención, para focalizar, para centrar la atención. La forma verbal en la que está conjugada esta expresión en el versículo quiere decir que ha sido quitada la cubierta para poder contemplar al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Dios ha desarrollado el proceso de salvación, de regeneración, para que esas cubiertas, esos velos sean quitados, de tal manera que nosotros ahora concentremos la mirada en el Señor Jesucristo. Pongamos el foco en el Señor Jesucristo.
Ningún estudio de libros, ninguna exposición de doctrinas, ninguna observancia de rituales puede hacer por nosotros tanto como poner diariamente los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ningún ritual, ningún pacto, ningún compromiso, nada se compara a poner nuestra mirada focalizadamente, persistentemente en nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde comienza el proceso de transformación gloriosa. Vamos a mirar en segundo lugar los efectos de este procedimiento, de esta transformación. ¿Qué produce esto? Si usted sigue mirando el versículo, lo voy a poner ahí en la pantalla para que lo vea, vemos que somos transformados, dice allí, en la misma imagen. Y esto ocurre de gloria en gloria. Ahí está. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Este proceso es de gloria en gloria, de paso en paso, de un grado a otro grado, de una etapa a otra etapa. Esto es secuencial, esto es paulatino, esto no se produce ¡pum!, de un solo instante. Esto es gradual, es paulatino, es paso a paso. Este cambio, esta transformación, en el griego se usa una palabra muy bonita que nosotros casi que la transliteramos al español como metamorfosis. ¿Ah? En griego esto es algo así como metamorfúmeza, algo así más o menos se podría leer en griego. Ahora, pero si lo analizamos gramaticalmente, es un verbo presente pasivo, indicativo, en primera persona y es plural. ¿Qué significa eso? Esto significa que Dios es quien ahora, en presente, está continuamente llevando a cabo el cambio en sus hijos, poniendo a nuestra disposición los recursos espirituales que debemos utilizar. Está en voz pasiva. Es decir, no somos solo nosotros, es Dios el que lo hace en nosotros, es Dios el que va produciendo esta transformación en nosotros en la medida que nosotros somos consistentes en centrarnos en Jesucristo y hacer uso de los recursos espirituales que Él pone a nuestra disposición. Esta mutación de carácter, esta transformación, esta metamorfosis del carácter es un proceso de crecimiento. Por eso va de gloria en gloria. Crecemos a medida que entendemos lo que vemos acerca de Cristo en la palabra de Dios y lo aplicamos. De nuevo, déjeme repetir esto, porque esto es central, es clave, sobre todo para los que andan diciendo, no lean la Biblia. No. Hay que focalizarse acá. Esta transformación de nuestro carácter, esta metamorfosis, es un proceso de crecimiento. ¿Y cuándo crecemos? Crecemos cuando vamos entendiendo la palabra del Señor, lo que Dios dice acerca de su Hijo en la palabra del Señor y lo vamos aplicando a nuestra vida. A eso nos referimos con la identificación con Cristo. Con esta identificación, al punto que el apóstol Pablo en algún momento llega a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Precioso. Eso significa que en este proceso, en esta metamorfosis, en esta transformación, hay un esfuerzo consciente por comprender y alcanzar este ideal que Dios nos está presentando. No es por osmosis, no es de manera pasiva, requiere nuestra acción, nuestra interacción.
No podemos dejar de estar centrados en Cristo, estar entendiendo lo que la palabra del Señor revela acerca de Cristo. Recuerde usted lo que Jesús le dice a los escribas, a los fariseos. Les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Pero, aquí da la clave Jesús, pero ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, les dice el Señor Jesucristo. En otras palabras, la Biblia, la palabra del Señor nos muestra a Cristo y al entender lo que la palabra del Señor nos dice acerca del Señor Jesucristo, debemos comenzar a aplicarlo a nuestra vida a medida que vamos entendiendo. Y eso es lo que va produciendo esta transformación de gloria en gloria, paulatinamente, gradualmente. Por lo tanto, este proceso exige una moralidad estricta, unos principios morales rigurosos, una conducta ética rigurosa, la disposición y el deseo de hacer lo que debemos hacer. Ese querer y ese hacer que Dios permite en nosotros, lo hace porque Él ha conquistado nuestra naturaleza pecaminosa. Él ha conquistado nuestra carne mediante la muerte de Cristo por nosotros. Pero, por supuesto que ahora se exige obediencia, constancia y diligencia de nuestra parte. ¿Nota usted que uno de los grandes errores de las personas hoy día es decir, es que no siento de perdonar, no siento de arrepentirme, no siento de ser generoso? No lo va a sentir, hermano, es una orden. La palabra del Señor habla del arrepentimiento y las personas dicen, yo estoy esperando que se me produzca el arrepentimiento. No, hermano, es una orden. Dios ordena que todos debemos arrepentirnos. Hay una acción que debemos realizar como resultado de lo que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Sin la obra de Cristo no podemos, es imposible. Pero gracias a que Cristo conquistó, derrotó nuestros pecados, venció la naturaleza pecaminosa, la derrotó allí, es que nosotros ahora necesitamos apropiarnos de la victoria de Cristo diariamente, enfocándonos en Él y haciendo morir lo terrenal en nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso se requiere obediencia, constancia y diligencia de nuestra parte. No podemos ser negligentes en esto. Por lo tanto, a medida que vamos comprendiendo la verdad de Dios y se nos va revelando lo que es correcto, necesitamos adaptar nuestra vida a esa verdad y a esa rectitud. Eso es lo que se va convirtiendo poco a poco en el tejido mismo de nuestro carácter y se va efectuando la transformación gloriosa de la cual estamos hablando. Ahora, hay que entender algo también, sobre todo a los que son medios millennial, que quieren todo de inmediato, que quieren todo instantáneo. Aunque este crecimiento es lento, ojo, es lento, no debe ser esa lentitud una excusa para un esfuerzo insignificante, para una vida cristiana mediocre. No, si aquí nadie es bueno, si que todos son malos, sigamos malos. No, yo nunca voy a cambiar. No. Efectivamente, esta transformación gloriosa es lenta, es paulatina, porque está asociada a una relación con Dios. Todas las relaciones tienen etapas, se van intensificando, o se debilitan o se fortalecen. Nuestra relación con el Señor es una relación interpersonal. Nuestro Dios se revela a nosotros como nuestro Padre. Entonces, piense usted en su relación con su Padre. Es una relación que tiene momentos, etapas, niveles, profundidad, debilidad. A veces nos distanciamos o a veces nos acercamos. De la misma manera, la transformación gloriosa que estamos experimentando los hijos del Señor al poner nuestra mira en el Señor Jesucristo y desarrollar esta identificación con Él, se da en el contexto de esta relación, de nuestra unión con Cristo.
Pero el hecho de que esto sea lento, sea paulatino, no debe ser una excusa para no hacerlo, para ser negligente, para andar dándose pequeños permisos, pequeños recreos. Como de repente la gente dice, no, pastor, es que el año pasado no vine a la iglesia porque me fui a dar una vueltecita a Egipto. Una risa estúpida, ¿no? Hermanos, eso no tiene ningún sentido. Una persona que de verdad ha nacido de nuevo no quiere ir a darse una vueltecita a Egipto. Eso lo siente una persona no nacida de nuevo, un religioso. Y obviamente los religiosos no pueden entender por qué los nacidos de nuevo no quieren ir a darse una vueltecita a Egipto. Y andan buscándole algún detalle. Ah, mira, se cayó, pecó. Mira, viste, son todos malos. Esa es la actitud del diablo. El diablo es el calumniador. El diablo es el acusador. El diablo es el que le pone zancadillas a las personas y luego va y las acusa. Los no nacidos de nuevo que están infiltrados en la iglesia hacen exactamente lo mismo, no viven su vida cristiana porque no han nacido de nuevo, son unos infiltrados, son unos miserables, son, como dice la palabra del Señor, son manchas en nuestros ágapes, es decir, son una mancha cuando nosotros estamos teniendo la comunión con el Señor en la cena del Señor. Esta gente es una mancha. ¿Por qué? Porque jamás van a entender la complejidad de este proceso, de esta transformación gloriosa, porque no han nacido de nuevo, no saben lo que es experimentar esto. No tienen idea lo que es un triunfo espiritual. No tienen idea lo que siente una persona cuando ha logrado vencer un pecado que lo tuvo esclavizado por mucho tiempo. No tienen idea porque aman el pecado estas otras personas. Por eso es que dentro de la iglesia siempre vamos a tener ovejas y cabritos, vamos a tener trigo y cizaña. Pero usted no mire la cizaña, no mire los cabritos, ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y aunque vaya lento, aunque vaya gradualmente, pero avance. No se deje engañar por las corrientes del mundo, no se deje arrastrar, porque la transformación en Cristo es posible, porque Dios dice que es posible. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La madera petrificada, no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver en algún museo, no sé, en alguna institución relacionada con la minería. Yo tuve un tío que ayer estábamos recordando otro año más de su partida, que trabajó en la zona de Copiapó, en Paipote particularmente, y él siempre nos traía metales y trozos de metales. Y en una ocasión le obsequió a mi madre un trozo de metal, no era metal, pero cuando uno lo miraba, uno se daba cuenta que era un trozo de madera, era un tronco de un árbol que terminó petrificado. Y eso ocurre, es muy lento. Un trozo de madera hundido, pasan los años, pasa el tiempo, etcétera, etcétera, y se va transformando y se va solidificando. Amados hermanos, así es la transformación gloriosa que vemos y tenemos en Cristo Jesús. Es lenta. Hoy día tal vez somos débiles, somos raquíticos espiritualmente. Hoy día nos quebramos con cualquier cosa, pero si somos consistentes, si somos obedientes, si somos perseverantes, si no dejamos de mirar y enfocar nuestra mirada en Cristo, mirarlo a Él, mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, llegará el tiempo en que seamos sólidos, firmes, inquebrantables para la gloria del Señor. Hermanos, no nos perdamos en este proceso, porque es glorioso. Y finalmente, para concluir este sermón, necesitamos decir cuál es el medio de esta transformación. ¿Cuál es la gran vía? ¿Cuál es el gran canal de esta transformación? ¿Cuál es el medio que Dios utiliza? La parte final del versículo, déjeme ponérselo nuevamente en la pantalla, dice la parte final que esto es como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Como por el Espíritu del Señor. Esta declaración en distintas traducciones de la Biblia se puede leer de distintas maneras. Pero como sea que usted la quiera traducir,
Obviamente Pablo está identificando a Jesucristo con el Espíritu Santo. Allí está ese vínculo. En el texto anterior, en el versículo 17, dice allí literalmente, ahora bien, el Señor es ese Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahí está esta amalgama. El Señor Jesucristo lo hace por el Espíritu y el Espíritu lo hace por Cristo. Ahí está la unidad de la segunda y la tercera persona de la Trinidad. Esa gloriosa alianza, vamos a decir, es lo que produce, es lo que facilita, es lo que permite esta transformación gloriosa. Es decir, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, es quien va a desarrollar en usted y en mí, o ya está desarrollando en usted y en mí, esta transformación gloriosa. Bueno, hay que entender que algunas veces en la Biblia al cuerpo humano se le llama la carne. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la lucha entre la carne con el espíritu, no debemos confundirnos con las ideas paganas griegas que mencionamos hace algún rato. Los gnósticos decían que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, ellos pensaban que el cuerpo humano, como es material, es malo, y el espíritu humano, por ser de carácter espiritual, es bueno. Pero eso es un error, porque la lucha entre la carne y el espíritu no es una lucha entre nuestro cuerpo físico humano y nuestro espíritu humano. No, esa no es la lucha. La carne en esta batalla no es el cuerpo humano, sino la ley del pecado que afecta e infecta tanto nuestro cuerpo humano físico como nuestro espíritu humano. Es un poder superior, es un poder distinto, como decíamos hace un rato, desde el corazón, desde la interioridad del ser hay un principio de poder corrupto y maligno, lo que se llama la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal o el cuerpo carnal, como usted le quiera llamar. No es el cuerpo físico, no son nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies. No, el cuerpo humano es bueno, el alma humana o el espíritu humano son buenos porque cuando Dios creó a Adán y a Eva y los creó con su parte física, su cuerpo y su parte espiritual, su espíritu que Él sopló dentro de estos seres humanos, dijo que eso era bueno en gran manera. Ese es el concepto que Dios tiene de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, de nuestra alma, nuestra parte espiritual. Son buenos en sí mismos, pero la naturaleza pecaminosa que se desarrolló allí desde que Adán y Eva pecaron y que se heredó por generaciones y generaciones hasta el último ser humano, eso no se refiere al cuerpo, se refiere a lo que Pablo llama la ley del pecado que mora en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El pecado original, la desobediencia que se hereda desde Adán hasta nosotros, es lo que contaminó al ser humano integralmente. Por eso es que cuando pecamos, pecamos con nuestro cuerpo, pero también pecamos con nuestra parte espiritual. El Señor Jesucristo dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aunque su cuerpo ni haya tocado a esa mujer. El problema no es el cuerpo, el problema es la naturaleza pecaminosa. A esa naturaleza pecaminosa es lo que la Biblia le llama la carne cuando está en contraposición con el espíritu. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, esa gloriosa salvación, la gloriosa salvación que es en Cristo Jesús, no solo redime nuestro cuerpo, sino también todo nuestro ser. Pablo explica esto en los capítulos 7 y 8 de su bendita carta a los romanos. Y el resumen de esta lucha, porque
Cuando leemos Romanos 7, vemos a Pablo ahí totalmente rendido, vencido al pecado. Yo quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer. No lo logra resolver y termina explicando ahí cómo el vivir en la carne, vivir en este poder pecaminoso que gobierna su parte espiritual y su parte física, lo deja tan frustrado que termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina en una ruina total. Pero luego, cuando empieza la lectura del capítulo 8, vemos a un Pablo exultante, un Pablo glorioso que descubre cómo la victoria del Señor se hace posible para vencer la carne. Y allí es donde dice esa expresión tan gloriosa, Romanos 8, 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo nota? ¿Nota dónde está la clave, dónde está la bendición? La ley del Espíritu de vida en Cristo es cuando miramos al Señor Jesucristo y nos apropiamos de esa verdad, nos identificamos con Él. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de esa carnalidad que afectaba mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis pensamientos, todo mi ser completo. El Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es quien tiene acceso a los rincones más recónditos de nuestro ser. Allí es donde santifica, renueva, purifica, glorifica la personalidad en la cual Él habita y a quien se da a conocer con gracia y poder divino. Por eso el Señor no quiere tener un encuentro con nosotros. El Señor quiere morar en nosotros. Morar significa venir a tomar posesión de una morada, de una casa, de un lugar y tomar control sobre esa casa. Decir, si no me gusta este muro, lo boto este muro. Si la puerta no me gusta, la saco, la cambio. Eso es morar. Por eso no cantemos eso de bienvenido Espíritu Santo a este lugar. No, Él es el Señor de la casa. Él no viene de visita a la casa. Él debe morar en nuestra vida. Él debe morar en nuestros corazones. Él debe morar en nuestro ser completo y hacer todas las modificaciones que sea necesario porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a visitarnos, Él viene a morar en nosotros. Cuando esta transformación gloriosa avanza de gloria en gloria y de poder en poder, nunca más vamos a invitar al Señor a venir. El Señor es el Rey de la casa. El Señor está en el trono de nuestro corazón. El Señor es el que gobierna, el que toma las decisiones, el que hace los cambios conforme a la palabra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados, no hay límites para este proceso de transformación gloriosa. La imagen de Dios en el ser humano que se deterioró producto del pecado, producto de la caída, es restaurada por Cristo, como vemos en ese precioso pasaje en donde vemos el orden de la salvación en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Déjeme leérselo, ya estoy concluyendo. Dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se fija? La imagen, miramos la imagen como en un espejo, ¿sí? Esa es la imagen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el Señor para siempre. Un plan eterno, un plan glorioso del que tomamos conciencia cuando el Señor nos llama a través del Evangelio.
Algunos tristemente le rechazan, pero otros le reciben. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La imagen de Cristo que estamos mirando diariamente como por un espejo, allí comienza a producirse para ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, no sigamos vistiéndonos de seda como la monita. No sigamos cosiendo hojas de higuera para hacernos delantales incapaces de cubrir nuestros pecados como Adán y Eva. No sigamos haciendo alarde de oraciones repetitivas como los paganos o de una generosidad fingida como los fariseos hipócritas. Mejor pongamos los ojos en Jesucristo. Todos nosotros miremos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor y sigamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Si usted es un nacido de nuevo, entonces esta palabra es para usted. Si usted todavía no conoce al Señor Jesucristo, entonces esta palabra también es para usted. Por eso en esta mañana permítame orar, permítame pedirle al Señor que usted pueda centrar sus ojos. No sé dónde tienes puestos los ojos hoy día. No sé cuál es tu motivación principal, lo que te saca de la cama en la mañana, lo que te pone a trabajar, lo que te conecta. No sé cuáles son tus motivaciones, pero no hay motivación más grande y más gloriosa que experimentar la transformación gloriosa que el Señor ha posibilitado en la cruz del Calvario y que por el Espíritu diariamente la estamos consiguiendo para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Si quieres vivirlo, pidámosle juntos al Señor que nos ayude.